Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor Juan Vidal, quien viene a invitarlos para que disfruten de la obra de teatro 12 Princesas en Pugna. Se acaba de incorporar a la misma. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, mi gente. ¿Cómo están? Oye, bien? Pues háblanos, ¿qué son 12 Princesas en Pugna? Son 12 princesas. Las 12 princesas de los cuentos antiguos con otras princesas de los cuentos modernos. Y hacen una reunión en casa de Cenicienta. Y yo, Juan Vidal, su humilde servidor, pues es el factor sorpresa. Interpreto un pizzero. Hay otro personaje que también interpreto, pero es un detonante muy bueno en la obra, que no les puedo decir. Pero yo hago el pizzero sexy que viene a entretenerlas y a generar un poquito de conflicto entre ellas. Entonces está muy bueno, de verdad. Es una gran obra. Tienen 6 años en cartelera. Tengo el honor de ser invitado ahorita por la producción para cumplir estos 6 años. Vamos a estar en todo diciembre dando funciones. Vamos a estar 25 días de Navidad, 26, 27, 28 y 29. Un servidor estará dando funciones para ustedes. Apoyemos el teatro. Exacto. De verdad, apoyemos el buen teatro. Son grandes actrices. Hay que entretenernos y hay que disfrutar el mes decembrino, ¿no? La Navidad, estar en familia. La gente que viene a visitarnos acá a la Ciudad de México, vengan a ver buen teatro. La verdad, vale la pena. Oye, Juan, a ver, ¿cuántos años han pasado de ese maravilloso cuento donde empiezan, obviamente, todas guapísimas, todas, pues, obviamente, muy requeridas por todas partes y demás? Pasaron muchos años, son princesas que están en decadencia. Está muy divertido, la verdad. Dicen que son 100 años lo que han pasado, ¿no? Y entonces una se ha tenido que hacer muchos arreglos de cirugía plástica. Hay una con cirugía plástica. Se hizo la nariz. No, está muy buena, de verdad. Y lo mejor de todo para mí en este momento es que hay funciones que va a dar la señora Lola Cortés, la reina de los musicales, gran amiga. Ajá. Tuve la fortuna de trabajar y producir con ella y con Paco Lalas en Teatro en Corto. Y que me reencuentre yo con Lola en esta obra, la verdad que es un aliciente para mí, maravilloso. Está genial. Está genial, de verdad que tienen que ver a Campanita, Cenicienta, todas, Caperucita, Blancanieves, no, todas. Oye, ¿el perfil de ellas es de mucha hermandad, de mucha armonía, o cómo es ese perfil de esas mujeres? Yo siento que como todo grupo humano, nos socializamos bien, pero hay un momento en la vida donde se revienta todo, se pelean todas, hay caos. Y el pizzero, pues, genera bastante controversia. A ver, ¿cuál es el personaje del pizzero? ¿Cómo es ese pizzero? Es sexy. Obviamente estamos haciendo comedia. Fíjate que me pasó algo muy cómico. En la primera función que hicimos, que fue en caliente, prácticamente sin ensayo, estrenamos a público. Nadie sabía que yo iba a estar dando función. Y de repente, pues todo se complica. Yo estoy nervioso y empiezo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al ruedo, vamos. Yo tenía el personaje de Solo para Mujeres a flor de piel. Exacto. Venía de la función. Exacto. Bueno, a mitad del performance que hago, como el pizzero, pues salió brotó el personaje de stripper. Y hay una parte donde yo las juego con ellas un poco y creo que me pasé. Se espantaron. Fue un momento, muy jocoso. Y ya luego el director me dijo, no, Juan, vamos ahora por este lado, este personaje. Entonces ahorita ya lo moldeamos y está muy cómico. Es un pizzero sencillo, humilde, que llega de lo más normal a traer una pizza y se encuentra con 12 locas en una casa y no, lo que sucede es impresionante. Vamos a proponer cosas nuevas. Ha cambiado mucho la obra en 6 años, así que quien la haya visto, de verdad que ahorita no se va a arrepentir. Hay chistes nuevos, hay situaciones y pues hay un pizzero nuevo que está... Pues ya lo estaremos viendo. Muchísimas gracias, Juan Vidal, te agradezco. 12 Princesas en Pugna, Teatro Xola, Teatro Julio Prieto. Muchísimas gracias. Y bien, mientras tanto, de regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.